Hola, ¿qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Liaú y bueno, hoy les voy a platicar un poquito acerca del principio vital. Bueno, vamos a hablar de los seres orgánicos y los inorgánicos. Los seres orgánicos son todos aquellos que poseen en sí una fuente de actividad íntima, que es lo que les da la vida. Nacen, crecen, se reproducen por sí mismos y después mueren. Estos están provistos de órganos especiales para el cumplimiento de los diversos actos de la vida que son adecuados a las necesidades en los que atañe para su conservación. Los seres orgánicos incluyen a los hombres, animales y vegetales. Por su parte, los seres inorgánicos son todos aquellos que no tienen vitalidad ni movimientos propios, solo se hayan formados por agregación de materia. Estos son los minerales, el agua, el aire. En los cuerpos orgánicos e inorgánicos es la misma fuerza la que une a los elementos de la materia. Sí, la ley de atracción es la misma para todos los cuerpos. Hay una diferencia entre materia que integra los cuerpos orgánicos y la que forma los cuerpos inorgánicos. Siempre es la misma materia, pero los cuerpos orgánicos pues están animalizados, ¿no? La causa de animalización de la materia es la unión con el principio vital. El principio vital reside en un agente particular, o no es sino una propiedad de la materia organizada. ¿Es un efecto o una causa? Es un efecto y una causa. La vida es el efecto producido por la acción de este agente sobre la materia. Este agente sin la materia pues no constituye la vida, así como la materia no puede hallarse viva sin dicho agente. Este comunica la vida a todos los seres que lo absorben y que lo asimilan. El principio vital reside en uno de los cuerpos que conocemos. Tiene su fuente en el fluido universal, ¿sí? Eso es lo que llamamos fluido magnético o fluido eléctrico animalizado, porque es el intercambio, es el intermediario, es el vínculo o el lazo entre el espíritu y la materia. El principio vital es el mismo para todos los seres orgánicos y se va modificando según las especies. Este es el que les da movimiento, les da actividad, los hace distinguirse de la materia inerte, porque el movimiento de la materia pues no constituye que tenga vida, ¿no? Aquella recibe el movimiento, pero no es lo mismo recibir que producir un movimiento. La vitalidad es un atributo permanente del agente vital, o esa vitalidad solo se desarrolla por el funcionamiento de los órganos. Pues no se desarrolla sino con el cuerpo. Es menester, o sea, es importante que haya esa unión para poder producirla. Se puede decir que la vitalidad se encuentra en un estado latente cuando el agente vital no está unido al cuerpo. El conjunto de los órganos integra una especie de mecanismo que recibe su impulso de la actividad íntima o del principio vital que existe entre aquellos. El principio vital es la fuerza motriz de los cuerpos orgánicos. Esto es lo que hace que los cuerpos orgánicos tengan movimiento, el principio vital. Bueno, entonces al mismo tiempo que el agente vital comunica el impulso a los órganos, la acción de ellos se mantiene y se desarrolla la actividad del agente vital más o menos de la manera que el frotamiento origina el calor. ¿Sale? Bueno, ahora les voy a platicar un poquito acerca de la vida y la muerte. La causa de la muerte en los seres orgánicos
se da por el agotamiento de los órganos, porque como bien sabemos, nuestro cuerpo es una máquina, simplemente es algo que utilizamos durante esta encarnación, es nuestra envoltura, pero no es algo que al momento de morir nos vayamos a llevar. Se va el espíritu y se va el periespíritu, pero la envoltura material, nuestro cuerpo físico, pues se queda aquí. Entonces, lo que causa que los seres vivos desencarnemos, pues es que esos órganos, o sea, nuestro corazón, o que ya no le sirve a algo que es de vital importancia, bueno, pues entonces eso es lo que hace que desencarnemos, ¿no? Pero podríamos pensar de esta manera. Podemos comparar la muerte con la cesación de movimiento de una máquina descompuesta. ¿Por qué? Porque si la máquina ha sido mal armada, sus resortes se rompen, si el cuerpo está enfermo, pues de igual forma la manera se extingue, ¿no? Si la máquina algo no le funciona, deja de servir, ya, se tira. Asimismo pasa con nuestro cuerpo. Una vez que ya no nos sirve, nosotros los desechamos y es cuando desencarnamos. ¿Por qué una lesión del corazón, más bien que la de los otros órganos, ocasionan la muerte? Porque el corazón es una máquina de vida. Esto es lo que nos está diciendo el hermanito desencarnado que está apoyando al hermanito Kardec con su recopilación para la codificación del espiritismo. Entonces, él nos explica esto, que el corazón es una máquina de vida, pero no es el único órgano cuya lesión produzca la muerte. Solo constituye uno de los engranajes esenciales, según el espiritismo. No estoy hablando desde el punto de vista de ciencia, para que no vayan a decir de dónde sacó eso. Bueno, del libro de los espíritus del maestro Allan Kardec. Bueno, ¿en qué se convierten la materia y el principio vital de los seres orgánicos cuando estos mueren? La materia inerte se descompone y forma nuevos cuerpos. El principio vital retorna a la masa. Nuestro principio vital es nuestro espíritu, que está envuelto siempre en nuestro periespíritu. Eso es lo que regresa a la masa. Ese es nuestro principio vital. Entonces, una vez muerto el ser orgánico, los elementos que lo integran sufren nuevas combinaciones que forman los nuevos seres. Estos extraen de la fuente universal el principio de la vida y de la fuente universal el principio de la actividad. La absorben, lo asimilan para devolverlo a esa fuente cuando ellos dejan de existir. Los órganos están impregnados de ese fluido vital. Dicho fluido da a todas las partes del organismo esa actividad que necesitan para poder comunicarse entre sí. Tal es el caso de ciertas lesiones que tienen que restablecer sus funciones y que, bueno, temporalmente las tienen suspendidas. Pero cuando los elementos esenciales al funcionamiento de los órganos son destruidos o su alteración es demasiado profunda, el fluido vital resulta impotente para transmitir el movimiento de la vida y entonces es cuando se dice que el ser muere. Los órganos reaccionan más o menos necesariamente unos sobre otros. De la armonía del conjunto que integran resulta su acción recíproca. Cuando cualquier causa destruye esa armonía, sus funciones se detienen, como el movimiento de un mecanismo cuyos engranajes esenciales se han averiado. Similarmente, es como cuando se gasta la fuerza motriz y ya no funciona, ya no hay cómo hacerlo moverse. Entonces podemos poner, por ejemplo, una imagen más exacta de la vida, de la muerte, en un acumulador eléctrico, porque este aparato almacena la electricidad, como todos los cuerpos de la naturaleza, en un estado latente,
pero los fenómenos eléctricos solo se manifiestan cuando el fluido es puesto en actividad por una causa especial. Entonces se podría decir que el acumulador está vivo. Cuando la actividad se detiene, el fenómeno cesa y el artefacto vuelve a su estado de inercia. Entonces los cuerpos orgánicos serían una especie como de batería, como un acumulador eléctrico en el que la actividad del fluido se va produciendo y el fenómeno de la vida, la cesación de esa actividad, es lo que ocasiona la muerte. Entonces, la cantidad de fluido vital no es idéntica en todos los seres orgánicos, varía según las especies y tampoco es constante, ya sea en un mismo individuo o bien en los individuos de determinadas especies. Los hay que se hallan, por así decirlos, que están como saturados de fluido vital, al paso que otros apenas si tienen la cantidad suficiente de este, ¿no? Por eso hay unos hermanitos que llevan su vida más activa, más enérgica y en cierta manera superabundante. Entonces, por otra parte, la reserva de ese fluido vital pues también se agota. El que tiene más puede darlo al que posee menos y en ciertos casos reanimar una vida que está por extinguirse. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la inteligencia y el instinto. Bueno, la inteligencia no es un atributo principal del principio vital, puesto que las plantas viven y no piensan. Entonces poseen una vida orgánica. Una inteligencia y materia son cosas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque un cuerpo sí puede vivir sin inteligencia, pero esta a su vez solamente se puede manifestar por medio de órganos materiales. Entonces es menester la unión del espíritu para comunicar actividad inteligente o la materia animalizada, que es lo que somos los seres humanos. La inteligencia es una facultad especial propia de ciertas clases de seres orgánicos que se les da con el pensamiento, porque tienen la voluntad de obrar, conciencia de su existencia, tienen conciencia de su individualidad, así como los medios para establecer relaciones con el mundo exterior y proveer sus necesidades. Entonces podemos distinguir los seres inanimados que están formados solo de materia. Estos no tienen vitalidad, no tienen inteligencia, son solamente cuerpos inertes. Segundo, están los seres animados, pero estos no son pensantes. Estos están formados de materia, están formados dotados de vitalidad, pero están desprovistos de la inteligencia. Y en tercer lugar tenemos los seres animados y pensantes, que bueno, estos están formados de materia, están dotados de vitalidad y poseen además un principio inteligente que les otorga la facultad para pensar. Pero la fuente de la inteligencia es la inteligencia universal. La inteligencia es esa facultad que cada ser tiene para poder constituir su individualidad moral. Por lo demás, ya sabéis que existen cosas que no es dado al hombre conocer, ya lo habíamos comentado en otro video, que hay muchas cosas que mi padre dice no es el momento y mientras él no lo determine así, nosotros no lo vamos a conocer. Por muy que digamos que somos hombres de ciencia, que lo vamos a descubrir, hasta que mi padre no determine que se puede descubrir, no lo vamos a descubrir. El instinto es independiente de la inteligencia y contesta el hermanito que no precisamente porque es una especie de inteligencia. El instinto constituye una inteligencia, pero esta inteligencia no es racional. Entonces, mediante él, todos los seres proveen de sus necesidades, mediante el instinto. Pero se puede distinguir muy bien los actos que pertenecen al instinto y otros que, por ejemplo,
corresponden a la inteligencia. ¿Por qué? Porque el instinto sigue existiendo, pero el hombre lo descuida. El instinto puede también inducir a las personas al bien. Casi siempre nos guía y en ocasiones lo hace con más seguridad que la razón, porque no se extravía jamás el instinto. Porque la razón no siempre es una guía infalible. Sería infalible y por el orgullo y por el egoísmo y el instinto no razona. Entonces la razón deja al hombre que escoja y le está dando el libre arbitrio. Entonces, el instinto es una inteligencia rudimentaria que difiere de la inteligencia propiamente dicha, que en sus manifestaciones son casi siempre espontáneas, en tanto que las de la inteligencia constituye el resultado de una combinación y de un acto volitivo o deliberado. Las manifestaciones del instinto varían según las especies y según las necesidades de cada quien. Los seres que poseen conciencia y percepción de las exteriores, el instinto se va a aliar con la inteligencia y así se va a expresar la voluntad y la libertad. Bueno, hermanitos, espero que les haya gustado, espero que me haya dado a entender y bueno, si tienen dudas, mándelas, comenten.